¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que pueden circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito. Los elementos que forman un circuito eléctrico básico son generador, que se producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. En esos hay pilas y batería, que son generadores de corriente continua, y alternadores son generadores de corriente alterna. Otro es conductores, es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Los conductores son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo, que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que pasa la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables eléctricos diferentes. Otra parte es receptores. Son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, los motores en movimiento, etc. Otra parte es elementos de mando o control. Permite dirigir o cortar la voluntad del paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. También hay elementos de protección. Los elementos de protección protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Tenemos fusibles magnetotérmicos y diferenciales de la luz, etc. Hay tres tipos de circuitos: circuito en serie, circuito en paralelo y circuito en mixtos. Circuito en serie: los receptores se conectan uno a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo, así sucesivamente. Este tipo de circuito tiene la característica que de la intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma y es igual de total del circuito. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados, y la tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie con él dejarán de funcionar. Otro circuito es paralelo. Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito. La suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito. La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula: 1 entre RT igual 1 entre R1 más 1 entre R2. Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el generador. Circuitos mixtos o serie y paralelo, los dos juntos son los mixtos. Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente, estos circuitos tendrán más de dos receptores, ya que si tuvieran dos estaría en serie o en paralelos. En este tipo de circuito hay que combinar los receptores en serie y en paralelo para calcularlos. En el presente video voy a mostrar cómo hice las conexiones para sacar voltaje total, corriente total, voltaje de resistencia 5, resistencia 4, resistencia 3, resistencia 2 y resistencia 1, y corriente de las resistencias 5, resistencia 4, corriente de resistencia 3, corriente de resistencia 2 y corriente de resistencia 1. Primero medí el voltaje total del circuito. Saqué un cable de la placa y conecté al lado positivo de la placa donde posee el circuito y otro al lado negativo. Conecto los cables a la batería de 9 voltios
y el voltaje total me dio 6,31 voltios. Me dio este voltaje porque había usado baterías antes muchas veces. Después de medir el voltaje total, saqué la corriente total. Para sacar la corriente total había que hacer algunos cambios en las conexiones de los cables, ya que antes estaba midiendo voltaje total y ahora es corriente. Entonces saqué el cable del voltaje y para poner en la parte de corriente que es abajo en la placa. Después hice algunos cambios necesarios en la placa y con las conexiones de los cables, y conecté los cables en la batería de 9 voltios para que me diera corriente total. Entonces el corriente total me había dado 0,28 amperios y en papel me había dado 0,019 amperios. Después que saqué corriente total, empecé a medir voltaje de cada resistencia. Primero medí voltaje de resistencia 5 y me había dado 14,9 voltios, pero en el papel el voltaje 5 me había dado 6,27 voltios. Para medir el voltaje de la resistencia 4 hice algunos cambios en los cables que eran necesarios para sacar el voltaje de resistencia 4. El resistencia 4 me había dado 7,53 voltios y en papel la resistencia 4 me había dado 2,69 voltios. Continué sacando el voltaje de la resistencia y ahora era resistencia 3 y me había dado 6,15 voltios y en papel me había dado 2,22 voltios. Después de hacer algunos cambios en las conexiones de los cables, me daba el 6,15, que era un número alto que me había dado en el papel. El voltaje de las resistencias 2 me había dado 1,26 voltios. Era totalmente diferente que me había dado en papel. En papel me había dado 0,46 voltios. Al igual que el voltaje de la resistencia 2, el voltaje de resistencia 1 me había dado 1,25, ya que en papel me había dado 0,46 voltios. Al finalizar con la medición del voltaje de cada resistencia, empecé a sacar corrientes de cada resistencia y el corriente de resistencia 5 me había dado 0,28 amperios, ya que en papel me había dado 0,019 amperios. Al igual que corriente de resistencia 5, la corriente de resistencia 4 me había dado diferente lo que yo tenía escrito. Aquí me había dado 0,18 amperios, pero en papel el corriente de resistencia 4 me había dado 0,012 amperios. Hice algunos cambios necesarios en los cables para sacar corriente de resistencia 3. Y el corriente de resistencia 3 me había dado 0,12 amperios, ya que en papel me había dado 6,74 por 10 a la menos 3 amperios. Corriente de la resistencia 2 me había dado 0,02 amperios, pero en papel me había dado 4,6 por 10 a la menos 3 amperios. Los dos eran totalmente diferentes. Y al final, el último corriente de la resistencia 1 me había dado 0,05 amperios, pero en papel me había dado 2,09 por 10 a la menos 3 amperios. Como los demás, eso también era diferente al que me había dado en papel.